Vamos a enlazarnos con Ariel Mutsatzos desde Washington, el corresponsal de Noticieros Televisa y de Foro TV. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo estás? Muy buenos días allá en Washington. Estamos teniendo algún problema con la comunicación. Ariel, ¿me escuchas? Vamos a tratar. Ariel, no te escuchábamos. Ya nos íbamos a ir de largo. Todavía. No, aquí estamos. Nos íbamos a ir de largo impactados por estas noticias del Fondo Monetario Internacional que no pintan nada bien. Estábamos escuchando a la economista en jefe del Fondo Monetario, Gina Yopat, que es una británica de origen indio, donde hablaba de todas estas contradicciones que se están viendo, cosas raras que están viendo en el mundo, donde hay desempleo, pero al mismo tiempo hay oferta de trabajo, donde hay una mayor desigualdad, pero al mismo tiempo hay un abandono de empleos para buscar mejores oportunidades. Algo muy extraño está pasando en los mercados laborales en el mundo, en las sociedades, y no lo está viendo con optimismo el Fondo Monetario, Ariel. Pues sí, Raimundo, inesperadamente, porque no suelen hablar de países, digamos, específicos, a menos que sean potencias o países muy importantes, el Fondo Monetario Internacional ayer se refirió, como tú bien dices, a través de su economista en jefe, a la situación de México, a pregunta de una reportera mexicana. Advirtió que había riesgos de dar marcha atrás a la apertura del sector energético con esta reforma que está propuesta para aprobarse en México, y recalcó que la provisión de energía debe ser eficiente, accesible y sostenible. Dijo que habíamos visto un retroceso de las reformas del sector energético de hace unos años. El retroceso evidentemente todavía no ocurre, pero se refiere a esta reforma eléctrica propuesta, y que eso ciertamente aumenta la incertidumbre sobre políticas que luego puede inhibir a la inversión del sector privado. Fue una cita textual, la que acabo de dar, de Gita Gopinath, la economista en jefe del FMI. Y te digo, es raro que en un evento, digamos, genérico, para presentar el panorama de la economía mundial, acepte referirse de esa manera o tan específica a, en este caso, a una propuesta de reforma eléctrica. No suele ocurrir en el FMI, lo cual podría, subrayo el podría, querer decir pues que verdaderamente les preocupa, ¿no? Oye, Ariel, ahora esto lo vinculo yo de alguna manera con el reporte de esta misión del Fondo Monetario Internacional que vino aquí a México recientemente. Hay que decir que este tipo de misiones no fue algo extraordinario en el caso mexicano, que lo suelen hacer de manera regular en todos los países. Y el reporte que dio esta misión, que es público, es que recomendaban, y va mucho en lo que acabas de decir, recomendaban que le quitaran presión a Pemex para que pudiera mejorar sus finanzas, sus posibilidades, y que, por lo tanto, aplazaran la construcción de la refinería de Dos Bocas, Ariel. Y lo que tú nos estás diciendo con este pequeño detalle sobre lo inusual que es que se refiera a no nada más a un país en específico, sino a un sector en particular, pues sí nos dice lo que están viendo allá con respecto a lo que está pasando aquí en materia de energía, Ariel. Sí, definitivamente, y de las repercusiones que tiene lo que ocurre en México en la economía internacional, o por lo menos regional. A veces se nos olvida que durante muchos años México fue un país que estuvo fuera de la economía global, o de los grandes movimientos de la economía global, en términos de los que tú quieras, en términos de la moneda, en términos del mercado de bienes y servicios, en fin, pero que con la apertura económica de México a partir de 1987, con la entrada de México al GATT, después el Tratado de Libre Comercio, por supuesto, y ya con la plena entrada de México, integración de México al sistema global, pues lo que ocurre en México
en términos de riesgos o desincentivos para la inversión extranjera, verdaderamente refleja en el entorno regional y en el entorno internacional, y eso hace que el Fondo Monetario Internacional esté preocupado. Las proyecciones de crecimiento para México del fondo, hay que referirlas, yo creo, también para darnos una idea y enlazar esto que estoy diciendo con lo de las perspectivas. No son malas, están por encima de lo que el Fondo Monetario Internacional proyecta para la región y para las economías, los mercados emergentes y las economías en desarrollo. Pero hay que aclarar que si la reducción de México, en el crecimiento de México, el decrecimiento más bien, perdóname, el decrecimiento de México durante 2020 fue de 8.3% de crecimiento, pues entonces si sumamos el crecimiento que va a tener de 6.2 en 2021, según las proyecciones del FMI, y luego de 4 en 2022, pues estamos hablando de que apenas quizás a la mitad de 2022 estaríamos en la misma circunstancia en términos de crecimiento en la que estábamos antes de 2020. En 2019 se habrían perdido prácticamente 3 años, ¿no, Raimundo? Pues 3 años y pues prácticamente sería un sexenio perdido, porque no vamos a crecer anualmente en la última parte del sexenio 8 o 9% para tratar de empatar. Pero Ariel, déjame brincar rápidamente de tema con este anuncio que hizo la Casa Blanca sobre el levantamiento de la restricción, la apertura de las fronteras, y en particular porque no está claro, porque están todavía analizando, además de las vacunas de Pfizer, BioNTech, de Moderna y de AstraZeneca, reconocida por la Organización Mundial de la Salud, ¿tú has oído sobre qué otras vacunas podrían ser aceptadas para mexicanos? Lo que está claro, de acuerdo con los funcionarios de la Casa Blanca con los que platicamos ayer, altos funcionarios también del gobierno de Biden ahí incluidos, lo que está claro es que no van a aceptar ninguna vacuna que no esté avalada por la Organización Mundial de la Salud. De tal suerte que por el momento, no sé si haya planes en la OMS de aprobar Sputnik y CanSino, entiendo que no por el momento. Entonces, por el momento, repito, no van a aceptar a las personas que tengan, que hayan sido vacunadas con CanSino o con Sputnik. Solamente AstraZeneca, alguna otra vacuna que esté aprobada por la Organización Mundial de la Salud y desde luego todas las vacunas estadounidenses. Pero quienes tengan Sputnik o CanSino no van a poder entrar a Estados Unidos solamente con esas vacunas. Ayer que anunciamos esto en redes sociales también y en la noche en Noticieros Televisa y en Foro TV, hubo muchas preguntas del público para saber si iban a dejar entrar a quienes vinieran a vacunarse, que no tuvieran vacunas, pero que tuvieran ya una cita, por ejemplo, una prueba de cita para venir a vacunarse. Lo que hasta el momento tenemos entendido es que no va a haber entrada para quienes vengan a vacunarse a partir del principio de noviembre. ¿Qué día de noviembre? No lo sabemos, se espera que sea la primera semana de noviembre, pero en fin, si pueden venir a vacunarse o vacunarse con otra vacuna que no sea CanSino o Sputnik, porque tienen que venir a Estados Unidos, háganlo, tomen las previsiones y los sacrificios correspondientes, porque no se va a poder entrar mientras la OMS no las apruebe, Raimundo. Entonces, aquellos estudiantes mexicanos, becarios que pues están ya regresando a las clases presenciales en algunas universidades allá en Estados Unidos, si no han entrado, no van a entrar. Sí, o que se apuren a entrar, porque evidentemente antes de principios de noviembre, porque evidentemente no podrán entrar con vacunas de Sputnik o de CanSino. Muy bien, Ariel, pues ya veremos. Sin vacunarse, ¿no? Sí, ya veremos. Hoy la Casa Blanca anticipa que va a dar más detalles sobre este levantamiento de restricciones. Ariel, muchísimas gracias. Estaremos platicando contigo sobre este tema probablemente mañana. A ti y al auditorio, claro que sí, Raimundo. Perdón por la voz, pero ando un poco agripado. No te preocupes. Ariel Mutazos, corresponsal de Noticias Televisa y de Foro TV en Washington, donde todavía no empieza el frío. Miren ya cómo está Ariel.